Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra semana número 14, aquí en nuestro centro preuniversitario de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Corresponde para nosotros en el curso de Economía, el día de hoy, referirnos a una función importante que tiene el Estado, que viene a ser pues la función de administrar lo que debe de captar de la economía para poder cumplir con sus principales obligaciones. Es decir, hablaremos, por lo tanto, del sistema tributario. Para ello vamos a empezar señalando lo siguiente. En otro momento ya hemos indicado que el Estado es uno de los elementos que intervienen en la producción, es uno de los factores productivos. El Estado cumple una serie de funciones. Sin embargo, dada la naturaleza de lo que queremos, que es referirnos básicamente a lo que es el aspecto económico dentro de una realidad, vamos a centrarnos en las funciones económicas. El Estado, aparte de las funciones económicas, tiene funciones legislativas, funciones jurisdiccionales que se relacionan con la administración de justicia, tiene funciones que debe permitir al Estado brindar seguridad, tanto interna como externa, a la población. En fin, una serie de tareas que los gobiernos que gestionan el Estado cada cierto periodo deben de asumir y cumplir a cabalidad. Sin embargo, nosotros vamos a concentrarnos en las actividades económicas que le competen al Estado. Ya hemos dicho que el Estado cumple un rol regulador en las actividades económicas, pero vamos a ir siendo un poco más específicos, indicando que entre las funciones económicas que tiene el Estado, vamos a ver una que va a relacionarse al tema de la estabilidad. Una función del Estado es que a través de los gobiernos, los mercados tienen que mostrar un comportamiento estable. Lo que ya hemos visto, acá solamente lo estamos recordando. En otro momento hemos dicho que el Estado, a través de sus instituciones, cumple una serie de tareas. En este caso, la estabilidad, como ocurre en todas las economías, debe de lograrse a través de la autoridad monetaria. Y en el caso del Perú, esta función de la estabilidad viene a través del Banco Central de Reserva del Perú. Y como función de lograr la estabilidad, esto implica que los precios en los mercados no deben de variar de manera repentina, abrupta, exagerada, traumática para los agentes económicos. Los precios se van a incrementar, eso ya lo hemos explicado en otro momento, más aún en una sociedad capitalista como la que vivimos. Pero es tarea del Estado velar para que esos precios se incrementen en forma moderada. Y es lo que se llama la función de la estabilidad económica, de la estabilidad monetaria. Después también tenemos otra función económica por parte del Estado, que va a ser la función reguladora. La función reguladora, jóvenes, tiene que ver con la tarea de todo gobierno cuando asume la labor de gestionar el Estado, de identificar cuáles son aquellos mercados que no se están comportando como se espera en una economía capitalista. Ya hemos visto en otro momento que algunos mercados pueden desequilibrarse, algunos mercados pueden tener distorsiones debido a los monopolios, al dominio de ciertas empresas en sus mercados, debido a la concentración de mercados. Para eso está el Estado, para regular aquellos mercados que no van a operar tras los principios de un mercado en competencia. Y es por eso que surgen los entes reguladores.
Ya hemos visto la tarea que hace Indecopi o también organismos reguladores como SICTEL o SINERMIN o CITRAN, SUNAFIL y una serie de entes reguladores que van a cumplir esa tarea a nombre del Estado. También otra función económica del Estado en toda economía es la función proveedora. Esta función proveedora se refiere a que a través del Estado, ¿no?, y mediante los gobiernos, pues en la gestión pública se deben de desarrollar actividades que permitan a la población acceder a bienes, acceder a servicios que el Estado va a ofertar. Sabemos muy bien que hay determinados bienes y servicios que van a ir siendo generados en las diferentes dependencias públicas. Eso es proveer de servicios, proveer de algunos bienes a la población. Por eso es que para eso los gobiernos tienen que generar una adecuada inversión pública para que el Estado pueda brindar estos servicios, pueda ofrecer estos bienes. Es el caso de la educación, la salud, la seguridad interna, la seguridad externa. También tiene que brindar servicios de transporte público, sobre todo el masivo, y una serie de servicios y bienes que el Estado debe de proveer a través de entidades públicas. Es cierto, no todas las instituciones públicas están en condiciones de generar bienes y servicios en términos económicos. Hay teorías que señalan en la teoría económica que van a haber instituciones públicas que no generan ningún bien, no generan ningún servicio en sí para la población. Considerando a estas entidades públicas, de acuerdo a estas teorías, ¿no?, como instituciones parásitos, ¿no? Así se denominan a aquellas instituciones públicas que no tienen la capacidad económica de generar un bien o un servicio porque, caramba, no está muchas veces dentro de su esquema, dentro de su organización. Entonces, una función importante del Estado es de proveer de bienes, de servicios, y para eso tiene que desarrollar adecuadas políticas de inversión pública para tener la infraestructura adecuada y brindar estos servicios como el de salud, el de educación, el de administración de justicia, el de seguridad interna y externa para toda la población, etcétera. Otra función económica del Estado viene a ser la función redistributiva. La función redistributiva. Se entiende que en una economía capitalista, la distribución de la riqueza se debe de hacer a través del mercado. El mercado es el que tiene que determinar cuál va a ser el ingreso de las personas, la renta de las personas, cuando participan en desarrollar alguna actividad económica. Pero caramba, es evidente frente a los problemas que observamos, se dan no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, donde sectores de las poblaciones, de las naciones, reclaman por mejores ingresos, reclaman por mejores servicios, ¿no?, del propio Estado, reclaman por mejores niveles salariales, van a generar esas brechas sociales, esa falta de equidad, van a generar pues no, inclusive protestas sociales, porque consideran que dentro de este esquema de economías capitalistas, la distribución de la riqueza no es la más apropiada. Se nota claramente cómo esa riqueza que se genera en los países solamente favorece a pequeños sectores de la población en cada una de las economías de los países, mientras que las mayorías tienen dificultades. El mercado no les asigna los ingresos adecuados, las rentas mínimas para que puedan atender necesidades básicas. Y frente a eso, el Estado tiene que redistribuir la riqueza. Y esa redistribución se hace a través de políticas públicas, de políticas sociales. Es por esa razón que vemos que en los países
los estados tienen que establecer transferencias a través de programas sociales. Aquí en el Perú sabemos muy bien que algunos de estos programas sociales puede ser, por ejemplo, los desayunos escolares como el Caliwarma, que bueno, por ahora no se da por la misma situación que estamos viviendo, pero ahí también están otros programas sociales como Pensión 65, también tenemos el programa Juntos, ¿no? Igualmente Beca 18, Vaso de Leche y una serie de transferencias que el Estado va a dar a familias cuyas rentas o ingresos son muy bajos y que el mercado pues no les ha asignado una adecuada renta, un adecuado ingreso. Razones y también explicaciones son varias las que se pueden también señalar. Esa es la función redistributiva, hacer transferencias a los que requieren de disponer mínimamente de un ingreso, de una renta, para poder cubrir necesidades básicas. Y lo que hoy vamos a hacer es precisamente hablar sobre esta función económica del Estado que viene a ser la función recaudadora. Esta función recaudadora que es necesario para que todo gobierno que administra el Estado cuente con los recursos necesarios para que cumpla con estas funciones económicas y otras más, que no necesariamente van a ser económicas. Pero aquí estamos priorizando, repito, las funciones económicas. Entonces, la función recaudadora que cumple todo gobierno a nombre del Estado se va a establecer a través de un sistema tributario. Por lo tanto, el sistema tributario, ¿qué vendría a ser? Todo un conjunto de instituciones que se van a encargar de la actividad recaudadora, de administrar esos tributos que los contribuyentes van a pagar a nombre del Estado. Y los contribuyentes van a ser todas las personas que dentro de una economía en un país perciban algún ingreso, alguna renta y estén pues obligadas a declarar esos ingresos para determinar cuáles son los tributos que les compete pagar. También un sistema tributario está conformado por normas, leyes. Estas leyes, estas normas de carácter tributario, en su mayoría y las más importantes, aquí en nuestro país, como ocurre en los países en el mundo, van a ser aprobadas por el Poder Legislativo, los parlamentos, los congresos. Se entiende que en el Congreso se van a tener que aceptar las propuestas para poder discutir una norma tributaria. Y ahí donde se van a discutir, se van a debatir y seguramente si es una propuesta de carácter tributario saludable para el país, de seguro que se va a aprobar. Por lo tanto, el Congreso es la instancia que va a dar la principal norma de carácter tributario en el país. Lo que no quita que desde un municipio, a través de una ordenanza municipal, que también jurídicamente tiene el mismo peso que una ley aprobada por el Congreso, pueda también normarse en temas tributarios para un gobierno local que pueden ser una provincia o un distrito. Entonces, ahí también hay que tomar en cuenta que los gobiernos locales están facultados para discutir y aprobar normas tributarias a través de aprobar ordenanzas municipales. Los que no tienen ninguna facultad tributaria son los gobiernos regionales. Las regiones no tienen facultades tributarias, de tal manera que un consejo regional no podría discutir si va a modificar, va a crear o va a eliminar algún tributo en esa región. No, no está dentro de sus competencias, ¿ya? Más no así pues los municipios, los que sí tienen algunas facultades tributarias. Aquí, como podemos ver, aparece todo un sistema tributario para nuestro país y, por supuesto, el sistema tributario deberá tomar en cuenta los principios tributarios. Aquí voy a mencionar los más importantes. Tenemos el caso del principio de la suficiencia. Un sistema tributario que esté vigente dentro de un país deberá permitir al gobierno
recaudar los tributos suficientes para poder cumplir ese gobierno con sus obligaciones, para que pueda desarrollar todas las tareas que, de acuerdo a las normas, a las leyes, le competen. Ese es el principio de la suficiencia. Es cierto, estamos obligados los contribuyentes a pagar tributos, pero el gobierno, la autoridad, no debe de excederse en la cobra de los mismos, sino debe de recaudar lo suficiente para que el gobierno, ¿no?, anotado, tenga los recursos necesarios y desarrolle pues sus actividades. Otro principio, la eficiencia. Un buen sistema tributario tiene que ser eficiente, en el sentido que cuando se aplican la recaudación de tributos y viendo las ventajas que el país pueda tener con esos recursos, ahí se tiene que sopesar el criterio del beneficio y del costo. Entonces, los costos de recaudación que dentro de un sistema tributario se deben de asumir por parte de las entidades administradoras de tributos, deberá ser menor, sí, esos costos tienen que ser menor a los beneficios en manejo de recursos por parte del Estado, a través de los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, no puede haber ningún tributo cuyos costos sean mayores a los beneficios tributarios que el país debe de lograr. En eso consiste la eficiencia. Todo sistema tributario tiene que ser eficiente. Otro principio, la equidad. Y la equidad pasa porque de los contribuyentes se tiene que evaluar quienes tienen una mayor capacidad para pagar tributos respecto a otros que probablemente por sus bajos ingresos o sus bajas rentas no estén en condiciones de pagar pues todos los tributos y tengan pues que inclusive, ¿no?, exonerársele de no pagar algunos. Para eso están las exoneraciones tributarias, siempre y cuando esos casos lo amerite, ¿correcto? En eso consiste la equidad. Paga más tributo el que perciba más rentas y paga menos tributos el que percibe menos rentas. Y el que no tiene renta, pues no va a pagar tributos, definitivamente. Va a estar exonerado porque no tiene ingresos, pues, ¿no? Eso es algo, pues, lógico, ¿no? Entonces, en eso consiste la equidad. Luego tenemos la neutralidad. La neutralidad es un principio del sistema tributario en donde el agente económico no tiene por qué verse afectado cuando el Estado le aplique un tributo a su actividad. Caso concreto del IGB. Ese IGB, que sigue siendo 18%, es un impuesto que grava el consumo de todos nosotros cuando compramos un bien o un servicio, y si está gravado por este impuesto que es el IGB, no tiene por qué perjudicar al productor o a la empresa que nos está vendiendo ese bien o ese servicio. ¿Qué significa? Que ese 18%, ¿no?, se aplica sobre el precio final, sobre el precio de venta del producto final en algún mercado, lo que significa que ya la empresa que está colocando en el mercado ese bien o ese servicio ya calculó sus costos, ya calculó su ganancia. Por eso es que hablamos de un precio final. Y sobre ese precio final viene el 18% como IGB. De tal manera que ese 18% no le está perjudicando en nada a ese productor, a esa empresa. Ahí surge el principio de la neutralidad de un tributo que no tiene por qué perjudicar los costos de ese productor, de esa empresa. A eso se refiere con la neutralidad como principio en un sistema tributario. Entonces, y por otro lado, la simplicidad también es un principio importante. Un sistema tributario debe de tener esto como principio, que los contribuyentes, seamos personas naturales o personas jurídicas, a través de sus representantes legales. Las personas jurídicas vienen a ser las empresas principalmente. Entonces, quien sea el contribuyente,
no tiene por qué enfrentarse cuando quiera hacer su declaración jurada para pagar sus tributos que le correspondan por ley, no tiene por qué enfrentar todo un proceso de trámites engorrosos, lo que algunos llaman la tramitología, dentro de la administración pública. No, un buen tributario tiene que ser ágil, tiene que ser simple, de fácil entendimiento para el contribuyente y para que éste pues sienta que no va a perder tiempo, no va a enfrentarse pues a una serie de conceptos demasiado técnicos que ni siquiera entiende cuando quiera hacer una declaración jurada para poder pagar sus tributos. En eso consiste la simplicidad, que debe ser también un principio a no olvidar al elaborar un buen sistema tributario. Ahora, los elementos, como hemos venido diciendo, ahí está la política tributaria. La política tributaria son pues las medidas que van a venir por parte del gobierno dentro de toda una política fiscal con el propósito de poder obtener los recursos que el Estado necesita para que pueda brindar bienes y para que pueda brindar sobre todo servicios. Ahora, ese conjunto de medidas, en el caso nuestro, aquí en el Perú, como también sucede en los países en el mundo, van a venir por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, lógicamente en coordinación permanente con las instituciones que cumplen actividades de administrar los tributos que se van a tener que pagar en nuestro país, principalmente la SUNAT. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas coordina, ¿no?, permanentemente con la SUNAT y otros entes que tienen que ver con la administración tributaria en nuestro país para establecer cuáles deben ser las medidas adecuadas y mejorar el sistema tributario. En eso consiste la política tributaria. Bueno, hay que también ser críticos en señalar que los últimos gobiernos que hemos tenido muy poco han hecho. Sí, muy poco han hecho por establecer una adecuada política tributaria que le permite al Estado peruano administrar los recursos suficientes y los que requiere a través pues de la recaudación de tributos. Lamentablemente, muy poco hemos avanzado en temas de mejorar nuestro sistema tributario y sobre todo por falta de adecuadas políticas tributarias por parte de los gobiernos. Y algunos no quieren chocar cuando llegan al poder político, no quieren chocar con intereses económicos de determinados grupos aquí en nuestro país. Ya lo he comentado en otro momento. Caramba, la actual presidenta del Consejo de Ministros, en su actividad como abogada en el sector privado, es parte de un estudio jurídico, el estudio jurídico Echecopar, el más influyente aquí en nuestro país como estudio de abogados. Y desde ahí, desde estos estudios jurídicos, asesoran a las empresas para ver cómo no pagar los tributos al país, cómo seguir dilatando, ¿no?, juicios que tienen que ver con deudas tributarias de esas empresas. Y aquí estamos hablando de grandes empresas, no de una microempresa que le puede deber de repente al Estado 30,000 soles, 50,000 soles en impuestos. Aquí estamos hablando de deudas de 8,000, 10,000, 12,000 millones de soles, que estos estudios de abogados, mediante juicios que van dilatando, van buscando que prescriban estas deudas tributarias, de estas empresas que son grandes empresas que operan en nuestro país. Entonces, esos intereses que están de por medio de quienes nos gobiernan, traba, impide que mejoren las políticas tributarias en nuestro país, de buscar la equidad, como dice uno de los principios de un buen sistema tributario, que paguen más los que más pues ingresos tienen, que más ganancias obtienen, ¿no? Eso se ve trunco y hasta frustrado porque los gobiernos muchas veces tienen intereses económicos que defienden o protegen. Las normas tributarias. Las normas tributarias
Ahí ya lo hemos comentado, son todas las leyes que desde el Congreso se van aprobando, se supone previa discusión, para que pues puedan de alguna forma normar y regular la actividad recaudadora por parte del Estado. Y la administración tributaria, que son las instituciones, principalmente la SUNAT, los servicios de administración tributaria de los municipios, son las instituciones que administran los tributos que se recaudan en nuestro país, principalmente del gobierno nacional a través de la SUNAT y de los gobiernos locales a través de la SAC o de las tesorerías que hay en cada municipio, ¿no? Ellos son los que van a conformar la administración tributaria. Ahora, los tributos. Los tributos jóvenes se van a clasificar de acuerdo a nuestro código tributario en tres grandes grupos. Tenemos los impuestos, las contribuciones y luego tenemos a las tasas. Ahora, los tributos tienen los siguientes principios. Todo tributo debe estar respaldado para su recaudación por una ley. No se puede exigir a una persona, no, por más autoridad que sea esa persona, puede inclusive ser el presidente de la República, ni siquiera el presidente de la República puede exigirle a una persona, a un ciudadano o ciudadana, que pague un tributo si es que no hay una ley de por medio que respalde la cobranza de ese tributo. Hacerlo, caramba, implicaría que dicha persona, que podría ser un funcionario o no, estaría incurriendo en un delito. Y eso se llama extorsión. Cuando a alguien se le obliga a pagar una determinada suma de dinero sin que esté respaldado por una ley, supuestamente para el Estado, caramba, eso ya es lindar con un delito que es la extorsión. Y eso se está viendo mucho. Bandas de delincuentes extorsionan a miles de personas que por necesidad ocupan las calles para algo vender y llevar un pan para sus hijos en sus hogares. Ahí hay mucho de este delito de extorsión, bajo la promesa, ¿no?, de que le van a brindar seguridad, de que van a protegerlos. Les obligan a pagar un sol diario, 2 soles diarios, 3 soles diarios. Entonces, ese es un delito que bandas de delincuentes, ¿no?, exigen como pagos a estas personas. No. El tributo, por principio, si es que se debe de pagar, debe de haber una ley que respalde la existencia de ese tributo. Si pagamos un impuesto llamado IGB, es porque hay una ley que regula y determina cuándo debemos de pagar ese impuesto. Si debemos de pagar impuesto a la renta por nuestros ingresos que obtenemos, es porque hay una ley general del impuesto a la renta. Si hay un impuesto selectivo al consumo que se tiene que pagar, es porque existe la respectiva ley. Todos los su ley, ¿no? Ese es un principio. No confiscatoriedad. La no confiscatoriedad es pues que, si bien es cierto, los gobiernos tienen el derecho, a nombre del Estado, ¿no?, tienen la facultad de exigir que nosotros los contribuyentes, que somos los ciudadanos y ciudadanas, paguemos nuestros tributos, pero tampoco pueden irse a un extremo de tal forma que ya no solamente puedan estar afectando nuestros ingresos, sino de repente hasta nuestra propia riqueza. Y eso ya se ve como una confiscatoriedad de la riqueza hacia las personas por parte de un gobierno, de una autoridad. No. Los tributos no tienen por qué afectar la riqueza de las personas, ¿no? Cuando, caramba, se ve pues que ya está pues generando una precariedad en cuanto a lo que para esas familias podría significar tener dichos recursos, ¿no? Por supuesto que es correcto. Ya el año pasado se hizo en Argentina. Es correcto aplicar un impuesto a la riqueza de la familia de acaudalados, millonarios, millonarias, ¿no? De que, pues, buscando un poco la equidad, esas riquezas en una pequeña proporción puedan compartirse con el resto, que tienen menos ingresos, menos riqueza, menos rentas, menos recursos. Pero también se tiene que tener cierto cuidado, ¿no?, para no caer en la confiscatoriedad. Es cierto. Por ejemplo, por ahí escucho que algunos candidatos o candidatas no proponen impuestos a los ricos aquí en nuestro país, de ser elegidos como gobernantes.
en las siguientes elecciones. Y es más, se atreven a mencionar un porcentaje, el 1% de esas riquezas. ¿Ah? Sí, pero caramba, cuando se proponga algo, hay que investigar, hay que averiguar más, ¿no? Porque, caramba, en campañas electorales pueden venir y proponer cualquier cosa, pero a veces esas propuestas no son objetivas. ¿Ya? Caramba, ¿acaso no sabemos que estas familias ricas, adineradas aquí en el Perú, esa riqueza no está en el país? Esa riqueza no está en el país. Esa riqueza está en los paraísos fiscales, depositados en lugares donde ni siquiera tienen acceso a las autoridades de ningún país. Por eso se llaman paraísos fiscales. Hacia esos lugares llevan estas familias aquí en el Perú esa riqueza que van acumulando año a año. ¿Cuánto es? No sabemos. Entonces, no hay una adecuada supervisión, un adecuado control por parte del Estado peruano hacia esas riquezas. Porque las normas, las leyes protegen a estas familias. Entonces, cuando se tenga que proponer algo, hay que ser más integral en esa propuesta. No proponer una cosa así porque suene bonito. No, caramba, ¿a quién no le gustaría que se le aplique un impuesto a los ricos, a los millonarios, a las millonarias? Suena bonito, más aún en una campaña electoral. Pero que sea algo viable, que sea algo que se pueda ejecutar, ¿no? Están tan igual como aquellos que prometen que si los nombran como gobernantes van a generar 4 o 5 millones de empleos. Oiga, eso es imposible, totalmente imposible. Como aquellos que prometen todo un año seguir dándole bonos a las familias más vulnerables, que también no es viable, no son viables esas propuestas y muchas más. Pero repito, en época electoral, todo vale. Hasta situaciones que no se pueden dar en la realidad. ¿Ah? Ahora, la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es cuando también, por principio, deben de pagar tributos los que tengan pues mayores recursos, los que obtengan mayores rentas respecto a otras personas. El que tiene más ingresos tiene mayor capacidad de contribuir pagando tributos. El que tiene bajos ingresos no puede de repente contribuir igual como el que tiene esos mayores ingresos. Entonces hay que ver quiénes por principio para pagar tributos tienen menos o más ingresos y dependiendo de ello vamos a evaluar la capacidad contributiva que cada uno de las personas deberá tener. Y como lo comenté, inclusive hay exoneraciones tributarias para aquellas personas que durante un año, por ejemplo, no alcancen los mínimos niveles de ingresos o de renta para que puedan pagar tal o cual tributo en nuestro sistema tributario. Eso también es un principio de los tributos. Aquí está la clasificación que les mencioné: impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas a su vez se subdividen en esos 3 tributos: arbitrios, derechos y licencias. A ver, vayamos por partes. Primeramente con los impuestos. Los impuestos, primera forma de tributo, los impuestos, como cualquier otro tributo, es obligatorio. Todo aquel que percibe un ingreso por alguna actividad que realice en la economía deberá pagar tributos. Ahora, la ley y las normas tributarias determinarán qué tipo de tributos se deberá pagar. En este caso, los impuestos, como todos los tributos, son obligatorios que se les pague al Estado. Ahora, el Estado no tiene ninguna obligación sobre el contribuyente que paga impuestos. ¿A qué me refiero? Que los impuestos no tienen una contraprestación. Es obligatorio pagarlos como contribuyentes, pero el Estado, el gobierno, no tiene ninguna obligación directa con el contribuyente que pagó sus impuestos. En el sentido que de repente, ¿no?, el pagar impuestos genere una contraprestación, pero de manera indirecta. Porque usted no le puede decir a un gobierno, no, mira, te voy a pagar mi impuesto, voy a estar al día en pagar mis impuestos, y con mis impuestos quiero que me construyas una losa deportiva frente a mi casa porque hay un terreno que no se está usando, ¿no? O se pueda construir la carretera para irme a tal región, cuando yo quiera salir de Lima,
No, no podemos hacer eso. No le podemos condicionar al Estado, a los gobiernos, que eso hagan con nuestros impuestos que pagamos. Por eso el Estado no tiene ninguna obligación en darle alguna contraprestación a aquellos que pagamos impuestos. Correcto. ¿Ya? Si viene algún beneficio que logremos con el haber pagado nuestros impuestos, tal vez será de manera indirecta. Tal vez será de manera indirecta. Que de repente con nuestros impuestos se construyó una carretera, y si tengo un vehículo, y si por ahí transito cada cierto tiempo en forma diaria por esa carretera, en buena hora, porque de alguna manera me vi beneficiado con estar al día en el pago de mis impuestos, pero no era un requisito indispensable que yo le ponga eso como condición al Estado, que me construya esa carretera, ¿no? Esa es la no contraprestación directa o inmediata. Ahora, los impuestos pueden ser clasificados de diferente manera. Aquí lo hemos hecho de una forma, en impuestos directos, y luego más adelante vamos a ver los indirectos, ¿correcto? Ahora, ¿qué criterio se maneja para hacer esta clasificación? ¿No? Aquí el criterio que se está manejando para decir impuesto directo o indirecto es la forma en que se recauda el impuesto. Quiere decir que un impuesto se le va a llamar directo cuando el que debe de pagar el impuesto o su representante legal, en el caso de las empresas, él mismo va y hace su declaración jurada frente a la administración tributaria, que en este caso viene a ser la SUNAT. Si es esa la persona que es la que debe de pagar ese impuesto, y va y ella misma hace su declaración jurada, o su representante legal, entonces, cuando hace su declaración jurada y se determina cuánto debe de pagar por ese impuesto, estamos frente a un impuesto directo. Se llama directo porque es el mismo contribuyente el que va, hace su declaración ante la administración tributaria y termina pagando su impuesto que le corresponda. Diferente es con el impuesto indirecto. Entre el Estado y el contribuyente va a haber un tercero, y ese tercero se le va a llamar agente retenedor del impuesto. No es el que va a recaudar el impuesto, pero sí es el que lo va a retener. Me explico. Por ejemplo, en el caso del pago del IGB, el impuesto general a las ventas, lo pagamos cada vez que consumimos un bien o un servicio. Sí, 18%. Sobre el precio final, pagamos de impuesto a ese consumo. Pero cuando nosotros vamos y consumimos un bien o servicio que está grabado con el IGB, estamos pagando el impuesto, por supuesto, pero no directamente al ente que administra ese tributo, que vendría a ser la SUNAT. No, nosotros le estamos dando el IGB a quien nos está vendiendo el bien o el servicio, que termina siendo una empresa. Entonces, en ese caso, la empresa está actuando como un agente retenedor, no recaudador, sino agente retenedor del impuesto, el IGB, y luego esta empresa, a través de un cronograma que publica oportunamente la SUNAT, tendrá que ir a hacer su declaración jurada ante la administración tributaria, ante la SUNAT, y hacer el desembolso del IGB. Ese es un clásico ejemplo de un impuesto indirecto. Ese es el impuesto indirecto. Muy bien. Ahora, volvamos a los impuestos directos, ¿no? El más importante viene a ser el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava el ingreso de las personas. Y las personas, repito, pueden ser naturales como nosotros, que cuando trabajamos obtenemos un ingreso y debemos de pagar el impuesto a la renta, o la empresa, a través de sus representantes legales, también van a pagar el impuesto a la renta por las ganancias, las utilidades que obtengan de su actividad como tal. Hay hasta cinco categorías del impuesto a la renta. A ver, veamos. Tenemos el impuesto a la renta de primera categoría. El impuesto a la renta de primera categoría grava el arrendamiento, el alquiler de los bienes que las personas van a tener como patrimonio suyo. Y esos bienes que alquilan pueden ser casas, terrenos, bienes muebles como maquinaria, locales comerciales, etcétera. ¿Qué dice la ley del impuesto a la renta? Toda aquella persona que puede ser natural o jurídica y que alquile todo o parte de su patrimonio, que son sus bienes, deberá pagar por los ingresos que obtiene de esos alquileres
deberá pagar el 6.25%, sí, 6.25% es la tasa impositiva, ¿no?, por este impuesto a la renta de primera categoría. Esa es la tasa impositiva, pagar 6.25% sobre los ingresos que la persona obtiene, todo o parte de su patrimonio. Luego tenemos el impuesto a la renta de segunda categoría, es el que grava las ganancias de capital. En una sesión anterior hablábamos del mercado de capitales, la Bolsa de Valores de Lima, donde van los inversionistas y compran bonos, compran acciones, compran cédulas hipotecarias, etc., etc. Eso se espera le va a generar una rentabilidad a dicho inversionista, le genera una ganancia de capital, una ganancia de mercado. Esos ingresos que obtiene por la rentabilidad que logró por invertir en ese mercado, le obliga a ser un contribuyente. Por lo tanto, ahí viene el impuesto a la renta de segunda categoría, por las ganancias que obtienen los inversionistas en el mercado de capitales. ¿Cuánto es ese impuesto? La tasa impositiva también, al igual que en el primer caso, es de 6.25% sobre esas ganancias que los inversionistas obtienen en la bolsa de valores, que es el mercado en donde se genera principalmente este tipo de ingresos para pagar este impuesto a la renta de segunda categoría. Después tenemos por acá el impuesto a la renta de tercera categoría, el más importante de todos ellos. El impuesto a la renta de tercera categoría grava las actividades económicas como es el comercio, la industria, los servicios y los otro tipo de negocios. Y aquí hay que indicar que es el tipo de impuesto a la renta que más ingreso le genera al gobierno, al Estado. ¿Por qué? Porque sobre las ganancias, sobre las utilidades, las empresas deberán pagar como impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no?, 29.5%, ¿no?, después de un año de actividades. Sí, el impuesto anual el impuesto a la renta de tercera categoría, la tasa es del 0.5%. Bueno, la norma dice que todas las empresas que se encuentren en el régimen general del impuesto a la renta, porque hay un trato particular, hay un trato especial para aquellas empresas que si se les aplica el 29.5%, caramba, como decimos en términos tributarios, se les mata tributariamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no están en capacidad de pagar ese monto como impuesto a la renta. Sí, porque son de poca rentabilidad, obtienen bajas ganancias. Me refiero a los negocios que operan formalmente como empresas unipersonales o como empresas individuales, las llamadas microempresas o la pequeña empresa. Y más bien para ellas hay regímenes especiales del pago de tributos, sobre todo de impuestos, sí, como el RER, el RUS o el régimen MIPE, que determina, de acuerdo a las ventas de estas empresas, montos fijos para que vayan pagando mes a mes. Y estos montos pueden ser de que un negocio unipersonal se le obliga a que pague de repente un monto fijo de 20 soles, 30 soles, 60 soles, según las ventas que declare. Y ese es el impuesto a la renta que ellas pagan, porque no puede aplicársele tan igual como lo van a hacer las grandes empresas, las medianas empresas, las corporaciones, que sí pueden pagar ese 29.5% porque indudablemente su rentabilidad es mucho mayor, ¿no? Entonces se hace esa diferencia. Hay empresas que por sus características tienen regímenes especiales para pagar estos impuestos. Después, una vez que ya hemos visto esos impuestos de primera, segunda y tercera categoría, ahora vamos a ver los impuestos a la renta que grava el trabajo de las personas. Y aquí tenemos el impuesto a la renta de cuarta categoría. El impuesto a la renta de cuarta categoría grava a las personas cuyos trabajos van a ser clasificados como trabajos independientes. Trabajos independientes. Y aquí a los técnicos, los profesionales que brindan servicios de manera independiente,
bueno, ya no vamos a retroceder porque eso lo hemos visto en otro momento, que es un trabajo independiente o dependiente. Entonces, todos aquellos cuyo trabajo es considerado independiente están obligados a declarar sus ingresos para poder pagar el impuesto a la renta de cuarta categoría. Bueno, aquí se refleja, porque así se puede analizar las estadísticas que manejamos de nuestro sistema tributario, ¿sí? Lamentablemente, tenemos una adecuada cultura tributaria y hay que decirlo, son muchos los técnicos y los profesionales que no declaran sus ingresos y por lo tanto no pagan sus impuestos de esta categoría. En el 2019, no tenemos las estadísticas del 2020 porque ha sido desastroso para el país en términos de recaudación tributaria por parte del gobierno, ¿no? Entonces, lo que comento es al 2019. En el 2019, el impuesto a la renta de cuarta categoría apenas le generó al país, al Estado, 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles. De un total de 126.000 y tantos millones de soles que se recaudaron, ¿no?, en el país. Sí, más de 126.000 millones de soles fue lo que se recaudó en nuestro país, ¿no?, de la recaudación tributaria. Caramba. Y de eso, apenas 1.000 millones vino por el lado de este impuesto a la renta de cuarta categoría. Y eso no es todo. De esos 1.000 millones, ni siquiera 70 millones de soles, ¿no?, se recaudó, ¿no? Se recaudó porque los que señalan, trabajan de manera independiente, en forma voluntaria, fueron a la SUNAT a hacer su declaración jurada. Fíjense, de 1.000 millones, apenas 60 millones, ¿no?, se recaudaron bajo esa modalidad de declaración voluntaria, de decir, yo soy un profesional, yo soy un técnico, trabajo de manera independiente, aquí tengo mis ingresos, voy a declararlos a la SUNAT. No tenemos una adecuada cultura tributaria. Los otros cerca de 940 millones de soles se pudieron recaudar porque estas personas que dicen ser independientes, prácticamente se les obliga. Porque cuando este profesional o este técnico es contratado por una empresa o alguna institución, antes de que le paguen sus honorarios, sí, antes de que le paguen sus honorarios, la empresa le retiene el impuesto a la renta de cuarta categoría. Porque si le pagaran todos sus honorarios, seguramente muy pocos declararían esos ingresos. Entonces, antes de que reciban sus honorarios, se les hace la retención. La empresa a la que esa persona brindó un servicio de manera independiente le hace la respectiva retención para que luego esa empresa declare no cuánto ha retenido de profesionales, de técnicos o de otras personas que de repente le brindaron servicios. Y por eso que, caramba, se recaudó en el 2019 cerca de 960 millones de soles, como impuesto a la renta de cuarta categoría. Sí, es un serio problema, ¿no?, la evasión de impuestos, no solamente por parte de las empresas, sino también por parte de las familias. Muchas personas que obtienen ingresos no los declaran. Y si sumamos a este enorme problema de la evasión tributaria, la corrupción, caramba, terminamos con un Estado que tiene recursos en los niveles no adecuados y por lo tanto, ahí los resultados los vemos en la fragilidad, ¿no?, en la poca calidad de algunos servicios que debe de ofrecer el Estado, el sector público, para la población, sobre todo educación y salud, ¿no?, porque no tenemos, repito, adecuados recursos que de manera voluntaria las personas que perciben ingresos deben de declarar los ingresos para pagar sus tributos, ¿no? Entonces, esa es también parte de
nuestra realidad. Poca cultura tributaria. Y repito, si a esa evasión tributaria sumamos la corrupción, que año a año se lleva entre 8.000 a 10.000 millones de soles, porque corruptos y corruptas no solamente hay en los ministerios, en el gobierno nacional, también los hay en las regiones, también hay en los municipios, y todo eso hace daño a los recursos que el Estado debería disponer para mejorar los servicios que brinda a la población, ¿no? Los impuestos directos, lo de quinta categoría. Estos impuestos de quinta categoría, ¿no? Ya es para trabajadores dependientes, ¿no? Y quizás por eso el monto que se recauda es mucho mayor. Fíjese, mientras que los trabajadores independientes apenas aportaron con 1.000 millones de soles en todo lo que es la recaudación de impuestos en el país, los dependientes aportaron con 10.000 millones de soles, 10 veces más. Y repito, probablemente sea porque, caramba, el empleador de manera obligatoria tiene que retenerle el impuesto a la renta de quinta categoría a aquellos trabajadores que los tienen planillas, tanto sean del sector público como del sector privado. Y aquí me refiero al sector público. En el sector público trabajan para el sector público cerca de 1.400.000 personas. Y a todas estas personas, el mismo Estado, a través de sus diferentes entidades donde trabajan las personas en el sector público, les retienen el impuesto a la renta de quinta categoría. Y también, pues, los que están en planillas en el sector privado. Resultado, bueno, la recaudación es mucho mejor. 10.000 millones de soles se recaudaron en el 2019 bajo esta categoría de impuesto a la renta, el de quinta categoría, mientras que el de cuarta categoría fue de apenas 1.000 millones. Bueno, entonces acá continuamos. El impuesto predial. El impuesto predial también es un tipo de impuesto directo, lo recaudan los gobiernos locales, los municipios, sobre los predios urbanos o rústicos, todo aquel que tenga una propiedad, ¿no? En inmuebles deberá declarar esa propiedad ante los municipios para que se le calcule cuánto debe de pagar como impuesto predial. Y aquí tenemos algunas normas con relación al impuesto predial que se le debe de pagar a los municipios. Vean, si el inmueble, que puede ser un terreno, puede ser una vivienda, un departamento, un edificio, un local comercial, etc., etc., ¿no? Si el inmueble, su precio, su valor, no supera las 15 UITs, las 15 unidades impositivas tributarias, recordemos que los gobiernos locales, los municipios, se valen de la información que le va a proporcionar el Ministerio de Vivienda y Construcción y lo que ellos mismos ejecutan en sus catastros municipales. ¿Qué es un catastro? Que personal de la municipalidad sale a recorrer el distrito o la provincia para ver cómo va, ¿no?, la generación de infraestructura, cómo van las familias o las empresas, ¿no?, manejando su patrimonio, que pueden ser terrenos, ¿no?, que pueden ser edificaciones, para darle un valor. Y esa información es lo que permite generar el autovalúo de que esos inmuebles tengan un precio, tengan un valor. Entonces, si ese valor es hasta 15 UITs, recuerde que una UIT para este año ha sido establecido en 4.400 soles. Entonces, si el valor de ese predio no supera las 15 UITs, la persona propietaria deberá pagar como impuesto predial el 0.2% de dicho valor. 0.2% de dicho valor. Ese es el impuesto predial para esa persona. Ahora, si una persona tiene un predio cuyo valor está entre 15 a 60 UITs, deberá pagar como impuesto predial el 0.6%. 0.6%. Ahora, si el valor del predio supera las 60 UITs, deberá pagar el 1% como impuesto predial. El 1% sobre ese valor de dicha propiedad. Estas son las tasas impositivas, ¿no?, que deben de tomar en cuenta todas aquellas personas que deben de declarar sus propiedades ante los gobiernos locales para pagar el impuesto predial. El impuesto al patrimonio vehicular, este impuesto al patrimonio vehicular se da cuando una persona
adquiere en el mercado un vehículo, ¿no? Y por los primeros 3 años de uso deberá pagar este impuesto vehicular. El impuesto vehicular es del 1% sobre el precio que pagó la persona al adquirir ese vehículo. Sí, el 1% sobre el valor de transferencia. Este pago es anual, repito, se paga en los 3 primeros años en que la persona declare tener como propiedad suya dicho vehículo. Ya a partir del 4º año ya no hay por qué pagar el impuesto vehicular, es solamente en los 3 primeros años. Después tenemos el impuesto de alcabala, lo cobran los municipios y grava todo aquel que compra, no el que vende, sino el que compra un inmueble, el que compra un terreno, el que compra una casa, un departamento, en fin, el que compra un bien inmueble, ¿correcto? ¿Cuánto debe de pagar? Debe de pagar el 3% del precio que le cuesta adquirir ese inmueble a la persona. Lo paga el que compra. Ese es el impuesto de alcabala, ¿no? Y luego vemos los impuestos indirectos, que ya hemos indicado por qué se llaman indirectos. El que más destaca es el IGB. El impuesto general a las ventas es el que más ingreso le genera a cualquier gobierno, al Estado, aquí en nuestro país. En el 2019, la recaudación del IGB le generó al Estado un ingreso de 63.500 millones de soles. 63.500 millones de soles. Los datos corresponden al 2019. 2020 todavía no se publica esa información. Mientras que el impuesto a la renta, que es el segundo en importancia por los niveles de recaudación para un gobierno, generó en el 2019 un ingreso para el país de 44.015 millones de soles. Sí, ese es el impuesto a la renta, más de 44.000 millones de soles, pero el IGB fue mucho mayor, más de 63.500 millones, ¿correcto? Profesor, ese va a ser el IGB. Dígame. Profesor, ya es 13:56, por favor. Sí, disculpe. El tema es muy amplio. Vamos a tratar ya de concluir. Gracias por hacerme recordar. Las contribuciones son los pagos que hacen las personas cuando luego esperan un servicio por parte del Estado. Las principales contribuciones va a ser salud, ONP, Censico, Senati, etcétera, ¿ya? Mientras que las tasas que se recaudan mayormente en los municipios van a ser, por ejemplo, los arbitrios para recoger la basura, los derechos cuando también no hacemos un trámite en la administración pública, las licencias que se obtienen cuando queremos emprender un negocio, en fin. La presión tributaria, caramba, también ha sido muy mala en el 2020. En el 2019 llegó a ser de 14,4% de la riqueza generada y, como ya lo comenté, la evasión tributaria sigue siendo un serio problema en el país, ¿no? Y finalmente, sobre el presupuesto público, vamos a seguir trabajando esto la siguiente semana cuando veamos la deuda pública. Lo que puedo aquí nada más agregar es que se aprobó el año pasado un presupuesto público que supera los 183.000 millones de soles. Ese es el presupuesto que se viene ejecutando desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Repito, no se preocupen sobre este presupuesto.